Hola de nuevo, nos volvemos a encontrar. En este video vamos a tratar un temita nuevo sobre óptica. Imágenes formadas por refracción. ¿Qué es esto de imágenes formadas por refracción? En espejos esféricos lo que vimos son imágenes formadas por reflexión en superficies curvas. En este caso lo que vamos a ver es si nosotros tenemos un material que permite la refracción, o sea el paso de los rayos, como puede ser por ejemplo una esfera de cristal, quiero saber cuál va a ser la imagen cuando yo me vea en esta esfera de cristal. O por ejemplo, un caso contrario que puede ser una pecera, en donde hay un pez. Entonces quiero saber, si yo conozco la posición del pez en la pecera, qué imagen voy a ver del pez. Es un desarrollo bastante simple, parecido al de los espejos, pero también un poco trabajoso, un poco largo, pero vas a ver que es bastante fácil y los ejercicios también salen rápido. Acompáñame al pizarrón. Vamos a ver lo que son las imágenes formadas por refracción. Nosotros vamos a poner nuestro límite entre el material A y el material B. Entonces, de este lado, de esta curvatura, vamos a tener un índice de refracción, el cual vamos a suponer menor al índice de refracción B. Y del otro lado, un índice de refracción B. Ponemos nuestro objeto, el punto P, y extendemos dos líneas de rayos entrantes. Sería esta y esta. La que está acá de forma horizontal pasa directo, ya que se encuentra directamente con la normal de la superficie curva, derecho para allá, y la otra va a tener que estar obligada a seguir la ley de Snell de refracción. Entonces, con respecto a la normal, que está formada con la extensión del radio, vamos a tener un ángulo θA para el rayo incidente y un ángulo θB para el rayo refractado. Vemos que si seguimos este rayo, donde se va a cruzar con el rayo que habíamos largado horizontalmente, vamos a formar nuestra imagen P'. Entonces bien, definamos algunas cantidades con respecto a este dibujo. Por un lado vamos a tener el ángulo alfa, que va a ser el ángulo medido entre el rayo horizontal y el otro rayo incidente. Vamos a tener el ángulo θA, que es el ángulo de este rayo incidente con respecto a la normal de esta superficie. Vamos a tener el ángulo θB, que es el ángulo de refracción con respecto a la normal. Y por último, otros dos ángulos, que va a ser el ángulo φ, que va a estar formado respecto a la horizontal, y la normal donde impactó este rayo. Por otro lado, también vamos a tener el ángulo beta, que va a estar formado entre la horizontal y el rayo refractado. Últimas medidas van a ser el radio de curvatura, la altura h donde impacta este rayo incidente, y la distancia delta horizontal entre el vértice de nuestra superficie refractaria y el lugar donde impacta el rayo incidente. Por último vamos a tener la distancia S hasta la superficie y la distancia S' de la superficie hasta donde se forma nuestra imagen. Entonces, haciendo un poco de trigonometría, sabemos que este triángulo que tenemos acá, la suma de esos ángulos tiene que formar 180, y esto sería igual a beta más θB más 180, que sería todo este ángulo, menos φ, que es el que tenemos acá. Entonces, de esta expresión podemos despejar φ como beta más θB. Si despejamos θB, nos va a quedar φ menos beta. Por último, el ángulo θA sabemos que va a ser el ángulo alfa, que es el mismo con respecto a esta horizontal, más el ángulo θ, que es el medido respecto a la otra horizontal. Entonces bien, algo parecido a lo que habíamos planteado para espejos esféricos, planteamos la tangente de alfa. Esta va a ser h, la altura h, que es mi cateto opuesto, sobre mi cateto adyacente, que va a ser s más delta. La tangente de beta, de este ángulo de acá, va a ser h, cateto opuesto, sobre adyacente, que va a ser la distancia de s' menos el delta. Lo mismo hacemos para φ, que nos va a quedar a cateto opuesto h sobre el radio menos delta, o sea, esta distancia de acá. Por otro lado, también conocemos la ley de Snell, con lo cual podemos plantear que el índice de refracción del medio A por el seno de θA va a ser igual al índice de refracción B por el seno de θB. Una vez teniendo nuestras ecuaciones que dominan la parte geométrica, lo que vamos a poner es ciertas suposiciones. Lo mismo que hicimos para espejos esféricos, vamos a suponer que todos los ángulos y la distancia delta son muy pequeños. Entonces esto nos va a llevar a, como pasó en los espejos esféricos, que la tangente de alfa se transforma en alfa, la tangente de beta se transforma en beta, la tangente de φ se transforma en φ. Por otro lado, lo mismo que pasa con la tangente, pasa con el seno. Al hacer muy chicos los ángulos, se puede aproximar el seno de θA como θA, el seno de θB como θB, lo cual nos quedaría acá directamente anulado el seno y puesto el ángulo. Lo último que hacemos es lo mismo que pasó con ángulos esféricos. Al hacer esta distancia delta muy pequeña, consideramos que S más delta va a ser igual a S, S' menos delta es igual a S' y R menos delta es igual a R. Esto es porque delta, al ser muy pequeño, es despreciable con respecto a las otras longitudes. Entonces bien, haciendo estas suposiciones y vertiéndolas en estas ecuaciones que tenemos acá,
podemos simplificar un poco el problema. Entonces, habiendo simplificado la ley de Snell, nos queda que el índice de refracción A por tita A va a ser el índice de refracción B por tita B. Por otro lado, los ángulos que estaban con tangente nos quedan simplificados como alfa igual a h sobre s, beta igual a h sobre s' y phi igual a h sobre r. Lo primero que podemos hacer es agarrar tita A y tita B, despejarlo por lo que ya habíamos encontrado, o sea, tita B igual a phi menos beta y tita A igual a alfa más phi. Reordenando un poco la ecuación, lo que nos termina quedando es el índice de refracción A por alfa más el índice de refracción B por beta es igual a tita por el índice de refracción B menos el índice de refracción A. Reemplazando alfa, beta y tita por las expresiones que tenemos acá, lo que nos termina quedando es esta expresión de acá. Fíjate que en todos lados de esta expresión, en todos los términos tenemos h, con lo cual esto lo podemos simplificar y llegamos a la ecuación final para imágenes formadas por refracción, donde para dos índices de refracción distintos, sabiendo la posición del objeto y sabiendo el radio, podemos encontrar la posición de la imagen. De vuelta, para este caso se sigue utilizando la ley de los signos. Ahora bien, tenemos un objeto puntual. Veamos ahora qué sucede cuando ya no es puntual, sino que tiene una cierta extensión. Borremos acá y desarrollemos eso. Ponemos nuestros dos medios con su interfaz. Vamos a tener un índice de refracción A menor al índice de refracción B y un índice de refracción B. Ponemos nuestro objeto con una cierta extensión, lo llamamos P, y vamos a extender dos líneas. Una va a ser normal a la superficie, o sea, a la interfaz, lo cual va a pasar por el radio ya que no se va a desviar. La otra, vamos a mandarla hasta el vértice. Esta va a tener un cierto ángulo con respecto a la horizontal y se va a refractar con un ángulo tita B también respecto a la horizontal. Donde se crucen estas dos líneas, vamos a formar nuestra imagen P'. Nuestra imagen P va a tener una altura I y nuestra imagen P' una altura I'. Y respectivamente van a estar a una distancia S y S' con respecto al vértice de la interfaz. Hagamos un poco de trigonometría. La tangente de tita A, o sea este ángulo de acá, lo podemos expresar como puesto sobre adyacente, que va a ser la altura de mi objeto, o sea I, sobre mi cateto adyacente, que va a ser la distancia hasta el vértice. Lo mismo hacemos para tita B. En este caso, la altura va a ser negativa porque está invertida, entonces va a ser menos I' sobre cateto adyacente, la distancia hasta el vértice de la interfaz. Planteamos además la ley de Snell, como bien la conoces, y volvemos a hacer lo mismo que veníamos haciendo para todos estos casos. Planteamos que si tita A y tita B son pequeños, vamos a ver que tangente de tita A es parecido a seno de tita A y lo podemos aproximar directamente a tita A. Lo mismo hacemos para tita B, lo cual tanto tangente como seno se lo vamos a aproximar a tita B. Si reemplazamos esto en la ley de Snell, nos va a quedar que el índice de refracción A por tita A va a ser el índice de refracción B por tita B. Si partiendo de acá reemplazamos lo que nos quedaría acá, habiendo hecho ángulos pequeños, nos va a quedar el índice de refracción A por I sobre S igual a menos el índice de refracción B por I' sobre S'. Fíjate que tenemos I y I', con lo cual podríamos obtener el aumento lateral. Despejando esta ecuación tal que nos quede I' sobre I, vamos a obtener el aumento lateral y este es igual a menos el índice de refracción A por S' sobre el índice de refracción B por S. Y hemos acabado con imágenes formadas por refracción. Tenemos muchas letras, tenemos muchas líneas, pero si somos metódicos y bien ordenados, esto no puede fallar. Vamos a ver en el próximo video que sale un ejercicio que a priori parece complicado, pero vas a ver que sale aplicando solamente estas dos fórmulas y sale facilísimo. Acompáñame al próximo video. Nos vemos en la próxima.